La viuda pobre recibió solo una casa envuelta en hiedra venenosa, pero el secreto que un antiguo botánico escondió adentro valía millones. Todos la llamaban una casa maldita, una burla, un insulto para cualquiera que la recibiera. Pero para María Martínez, una viuda humillada que limpiaba pisos para apenas sobrevivir, esa herencia era su última esperanza. El pueblo entero se reía de María, pensando que había recibido basura. Pero lo que nadie sabía es que en el corazón de esa casa, entre sus paredes carcomidas y su olor a humedad, el último habitante, un enigmático botánico, había guardado un secreto por décadas. Un secreto tan valioso que convertiría a la viuda pobre en una de las mujeres más ricas de la región. ¿Qué era lo que ese botánico había escondido en la casa de la hiedra venenosa? ¿Y cómo logró María desentrañar el misterio que nadie se atrevió a tocar? Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestra comunidad llega a todo el mundo. María. Cada mañana se levantaba a las 4:30, antes de que saliera el sol, para preparar el desayuno de sus dos hijos, Santiago de 9 años y Lucía de 6. Vivían en un cuarto detrás de la lavandería del pueblo, un espacio tan pequeño que las 3 camas casi se tocaban. El techo tenía goteras. Cuando llovía, María colocaba ollas y cubetas por todo el piso y el sonido del agua cayendo no la dejaba dormir. El pueblo entero conocía su historia. 3 años atrás, su esposo Roberto había muerto en un accidente en la mina donde trabajaba. Una explosión. Ni siquiera pudieron recuperar su cuerpo completo para el funeral. La compañía minera le dio 3,000 pesos de compensación y lo sentimos mucho. Con ese dinero apenas alcanzó para el entierro y 2 meses de renta. Después de eso, nada, solo deudas. Roberto había pedido prestado dinero para comprar herramientas, para pagar un curso de electricidad que nunca terminó, para las medicinas de Lucía cuando tuvo neumonía de bebé. Cuando murió, los acreedores tocaron la puerta de María como buitres. Señora Martínez, su esposo nos debía 8,000 pesos. Señora, aquí está el pagaré firmado por Roberto. Usted tiene que pagar. Si no paga esta semana, vamos a embargar lo que tenga. María no tenía nada que embargar. Vendió la televisión vieja, vendió el anillo de matrimonio, vendió hasta los juguetes de los niños, y aún así no fue suficiente. Tuvo que empezar a trabajar en lo que fuera. Limpiaba casas, lavaba ropa ajena, cuidaba a ancianos, trabajaba en la cocina de la fonda de Doña Carmen por las noches. Dormía 3, a veces 4 horas. Sus hijos casi no la veían. Lo peor no era el cansancio. Lo peor era la humillación. En el pueblo la gente hablaba. «Pobres niños, míralos con esa ropa tan fea. La mamá ni siquiera puede comprarles zapatos nuevos. Santiago va a la escuela con los tenis rotos. Escuché que María está limpiando los baños de la casa de los Durán. ¡Qué vergüenza! Esa mujer siempre quiso ser médica. ¿Te acuerdas? Decía que iba a estudiar medicina. Mírala ahora fregando pisos. Sí, María había soñado con ser médica desde niña. Había sido la mejor estudiante de su generación, con 10 en matemáticas, en ciencias, en todo. Sus maestros le decían que tenía futuro, que podía llegar lejos, pero su familia era pobre. No había dinero para la universidad. Se casó joven con Roberto, que era bueno y trabajador, y pensó que juntos podrían ahorrar, que algún día ella estudiaría. Pero llegaron los niños. Llegaron las deudas, llegaron las enfermedades, y luego llegó la muerte de Roberto, y el sueño de ser médica se convirtió en polvo, como todo lo demás. Un día, mientras limpiaba el piso de la farmacia del pueblo, el doctor Salinas entró y la vio de rodillas, tallando las baldosas. «¿María? ¿Eres tú?»
Ella levantó la vista, con el pelo pegado a la frente por el sudor. «Doctor Salinas, buenas tardes. No puedo creer que estés haciendo esto. Tú eras tan inteligente. Podías haber sido una gran doctora». María sintió que el pecho se le apretaba. «Las cosas cambian, doctor. Es una lástima, una verdadera lástima». Cuando el doctor se fue, María se quedó ahí, arrodillada en el piso mojado, con las lágrimas cayéndole sin control. Lloró en silencio, mordiéndose el labio para no hacer ruido. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca sería. Esa misma semana, algo cambió. María recibió una llamada. Era de la señora Beatriz Santoro, la mujer más rica del pueblo. Una anciana de 78 años que vivía sola en una mansión enorme en las afueras. Su esposo había muerto hacía 10 años. No tenía hijos. Solo tenía sobrinos que la visitaban una vez al año, siempre pidiendo dinero. «Señora Martínez, necesito a alguien que me ayude en casa. Me dijeron que usted trabaja bien. ¿Puede venir mañana?» María aceptó sin pensarlo. Necesitaba el dinero. Al día siguiente llegó a la mansión Santoro con su uniforme de limpieza y una bolsa con sus productos de limpieza. La casa era impresionante. Techos altos, pisos de mármol, cuadros antiguos en las paredes, un jardín que parecía sacado de una revista. La señora Beatriz la recibió en la sala. Era una mujer delgada, de pelo blanco, recogido en un moño elegante, con ojos grises y cansados. «Siéntate, María. No te quedes parada como si fueras invisible». María se sentó en la orilla del sofá, incómoda. «Gracias, señora. Me han dicho que eres viuda, que tienes 2 hijos». «Sí, señora. Y que trabajas día y noche para mantenerlos». «Hago lo que puedo». Beatriz la miró con una mezcla de tristeza y respeto. «Yo también fui pobre, ¿sabes? Antes de casarme con mi esposo. Sé lo que es pasar hambre. Sé lo que es que la gente te mire con desprecio. No voy a tratarte como sirvienta. Vas a trabajar aquí, sí, pero con dignidad. ¿Entendido?» María sintió algo raro en el pecho, algo parecido a esperanza. «Entendido, señora». Los primeros meses fueron extraños pero buenos. María limpiaba, cocinaba, organizaba la casa, pero la señora Beatriz no la trataba como empleada. La invitaba a tomar té, le preguntaba por sus hijos, le regalaba ropa que ya no usaba, libros viejos, comida que sobraba. A veces, en las tardes, se sentaban juntas en el jardín y Beatriz le contaba historias de su juventud, de su esposo Ernesto, que había sido botánico famoso, de los viajes que hicieron por el mundo buscando plantas raras. Ernesto era un genio. María descubrió tratamientos naturales que nadie más conocía, pero era muy reservado. Nunca publicó todo lo que sabía. Decía que el conocimiento debía protegerse de la gente equivocada. María escuchaba fascinada. Por primera vez en años, sentía que su cerebro despertaba. Empezó a leer los libros de botánica que Beatriz le prestaba. Aprendió sobre plantas medicinales, sobre química natural, sobre cómo preparar remedios. Era como volver a estudiar, era como volver a vivir. Pasaron 6 meses. Una tarde de octubre, María estaba en la cocina preparando la cena cuando escuchó un grito desde el segundo piso. «Señora Beatriz». Subió corriendo las escaleras. Encontró a la anciana en el piso de su habitación, agarrándose el pecho, con la cara pálida y los labios morados. «No, no puedo. Respirar». María reconoció los síntomas de inmediato. Infarto. Actuó por instinto. Colocó a Beatriz en posición lateral, le aflojó la ropa, le habló con calma para mantenerla consciente. Llamó a la ambulancia. Mientras esperaban, le sostuvo la mano y le dijo: «Aguante, señora, no se vaya. Por favor, no se vaya». Beatriz la miró con lágrimas en los ojos. «Eres buena, María». La ambulancia llegó. Los paramédicos se la llevaron.
María fue con ella al hospital. Esperó toda la noche en la sala de espera, rezando, temblando, sin poder pensar en otra cosa. A las 6 de la mañana, el doctor salió. Está estable. Usted le salvó la vida. Si hubiera tardado 5 minutos más, no lo habría logrado. María lloró de alivio. Los sobrinos de Beatriz llegaron al día siguiente. Eran 3, Rodrigo, Elena y Marcela. Llegaron en autos lujosos, con ropa cara, con caras de preocupación falsa. Cuando vieron a María en el hospital, la miraron con desprecio. ¿Y esta quién es?, preguntó Rodrigo. «Es María, la que trabaja en casa de tía Beatriz», dijo Elena con tono frío. «Ah, la empleada». No le dieron las gracias. No le preguntaron cómo estaba Beatriz. Solo querían saber si había testamento, si había papeles importantes, si la anciana había dicho algo sobre herencias. María sintió asco. Beatriz salió del hospital 2 semanas después. Estaba débil, pero viva. María volvió a cuidarla. Ahora no solo limpiaba la casa, también le daba sus medicinas, la ayudaba a caminar, le leía por las noches, se volvieron más cercanas. Beatriz le confesó algo un día. «Mis sobrinos solo quieren mi dinero, María. Nunca me han querido. Solo vienen cuando necesitan algo. Tú, en cambio, me salvaste la vida sin esperar nada a cambio. Eres la única persona en este mundo que me ha tratado con amor verdadero». María no supo qué decir. Pasaron 3 meses más. Una mañana de enero, María llegó a la mansión y encontró a Beatriz en cama, muy quieta, demasiado quieta. Se acercó despacio, le tocó la mano. Estaba fría. «No, señora Beatriz, no». Había muerto en paz mientras dormía. María lloró como no había llorado ni cuando murió Roberto, porque Beatriz había sido más que una jefa. Había sido una amiga. Había sido la única persona que la había tratado como ser humano en años. El funeral fue pequeño. Los sobrinos llegaron vestidos de negro, con caras serias, pero María podía ver la emoción en sus ojos, emoción por la herencia que estaba por llegar. Después del entierro, el abogado de Beatriz, el licenciado Romero, convocó a todos a la lectura del testamento. Se reunieron en la oficina del abogado. Los sobrinos se sentaron adelante, confiados. María se quedó atrás, de pie, sin entender por qué la habían llamado. El licenciado Romero abrió el sobre y empezó a leer. «Yo, Beatriz Santoro, en pleno uso de mis facultades, dejo lo siguiente. A mis sobrinos Rodrigo, Elena y Marcela, les dejo la mansión principal, las cuentas bancarias y las propiedades en la ciudad». Los 3 sobrinos sonrieron. Rodrigo hasta soltó un suspiro de alivio. El abogado continuó. «Y a María Martínez, quien me salvó la vida y me cuidó con amor en mis últimos días, le dejo la casa vieja del bosque, la que perteneció a mi esposo Ernesto, y todo lo que hay dentro también es tuyo». Silencio absoluto. Los sobrinos se miraron entre ellos, confundidos. Luego Rodrigo se echó a reír. «La casa del bosque, la casa vieja de madera que está llena de hiedra venenosa, esa basura». Elena también rió. «Dan, tía Beatriz, le dejó la casa más inútil de todas a la empleada». «Qué gracioso». Marcela negó con la cabeza. «Esa casa no vale nada. Está en medio de la nada, llena de plantas venenosas, con letreros de peligro por todas partes. Nadie se ha acercado ahí en 20 años». El licenciado Romero las miró con seriedad. La señora Beatriz fue muy clara. «Esa propiedad y todo su contenido son de María Martínez. Aquí están las escrituras». Le entregó un sobre a María. Ella lo tomó con manos temblorosas. No entendía nada. ¿Por qué le habían dejado una casa vieja y abandonada? ¿Por qué los sobrinos decían que estaba llena de hiedra venenosa? Rodrigo se levantó, furioso. «Esto es un insulto. Esa mujer ni siquiera es familia. El testamento es legal y definitivo», dijo el abogado.
Si tienen alguna queja, pueden presentarla ante un juez. Pero les advierto que la señora Beatriz dejó todo muy bien documentado. Los sobrinos salieron de la oficina echando humo. Antes de irse, Elena se acercó a María y le dijo con veneno en la voz: «Disfruta tu casa de porquería, limpiadora. No te va a servir de nada». María se quedó sola con el abogado. Él le explicó: «La casa está a 30 kilómetros de aquí, en el bosque de San Martín. Está abandonada desde que murió el esposo de la señora Beatriz hace 10 años. Nadie va porque está completamente cubierta de hiedra venenosa. Hay letreros de advertencia por todas partes. Pero la señora Beatriz me dijo algo antes de morir». «¿Qué le dijo?» «Me dijo: dile a María que lo que busca está adentro, que tenga paciencia, que no se rinda». María salió de la oficina con las escrituras en la mano y el corazón confundido. No sabía si llorar o gritar. Tenía una casa, pero todos decían que no servía para nada. Esa noche, después de acostar a sus hijos, María se sentó en el borde de su cama y abrió las escrituras. Leyó la dirección, leyó la descripción: casa de madera de 2 pisos, rodeada de vegetación densa, principalmente hiedra tóxica, con señalamientos de peligro instalados por las autoridades de salud. ¿Qué había querido decir Beatriz con «lo que busca está adentro»? ¿Qué podía haber en una casa abandonada llena de plantas venenosas? Al día siguiente, María le pidió prestado el auto a su primo Javier y manejó hasta el bosque de San Martín. Tardó casi 1 hora en encontrar la casa. Cuando la vio, se le heló la sangre. Era peor de lo que había imaginado. La casa era una estructura de madera oscura de 2 pisos, con el techo medio caído. Pero lo que la hacía verdaderamente aterradora era la hiedra. Hiedra gruesa, verde oscuro, con hojas brillantes, cubría cada centímetro de las paredes exteriores. Colgaba de las ventanas. Se enredaba en la puerta. Por todas partes había letreros amarillos con calaveras que decían: «Peligro, hiedra venenosa, no tocar, no acercarse». María se bajó del auto y caminó despacio hacia la casa. El aire olía raro, húmedo y dulce, pero también podrido. Escuchó un crujido. Una rama se rompió a su izquierda. Se dio vuelta rápido, pero no vio nada. Solo árboles y sombras. Se acercó a la puerta principal. Estaba cerrada con candado. Buscó en el sobre que le había dado el abogado y encontró 3 llaves viejas. La primera no funcionó. La segunda tampoco. La tercera giró con un chirrido horrible. El candado se abrió. María empujó la puerta. Adentro estaba completamente oscuro. Sacó su celular y encendió la linterna. El haz de luz iluminó un pasillo largo, con polvo flotando en el aire. Había telarañas por todas partes. El piso de madera crujía bajo sus pies. En la derecha había una sala con muebles cubiertos por sábanas blancas. A la izquierda, una cocina antigua con una estufa de leña. Dio unos pasos más. De repente, escuchó un ruido arriba, como si alguien estuviera caminando en el 2.º piso. Se detuvo. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?» Nadie respondió, pero el ruido continuó. Pasos lentos, arrastrándose. María tragó saliva. Quiso salir corriendo, pero algo la detuvo. La voz de Beatriz en su cabeza: «Lo que busca está adentro». Si quieres saber qué secreto escondía esta casa y cómo María pasó de ser una viuda humillada a una mujer millonaria, suscríbete al canal y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios de dónde estás viendo este video. ¿Alguna vez has recibido algo que parecía inútil pero resultó ser valioso? Porque lo que María está a punto de descubrir en el 2.º piso de esta casa va a cambiar su vida para siempre. Pero primero, va a tener que enfrentarse a algo que lleva 20 años esperando en la oscuridad. María subió las escaleras despacio, con el celular en alto,
iluminando cada escalón. La madera crujía de forma aterradora bajo sus pies. El sonido de pasos en el segundo piso se había detenido, pero ahora escuchaba otra cosa, como un rasguño, como si algo con garras estuviera arañando la pared. Llegó al rellano del segundo piso. Había 3 puertas. La primera estaba abierta y daba a un baño viejo con azulejos rotos. La segunda estaba entreabierta y mostraba una habitación vacía. La tercera estaba cerrada. Y del otro lado venía el ruido. María se acercó, puso la mano en la manija. Estaba fría. Giró despacio. La puerta se abrió con un chirrido. Apuntó la linterna adentro y casi grita. Pero no era nada sobrenatural. Era una familia de mapaches que había hecho nido en el rincón. Cuando vieron la luz, salieron corriendo por una ventana rota, asustados. María se llevó la mano al pecho y respiró hondo. Solo eran animales. La casa llevaba años abandonada. Era lógico que hubiera ratas, mapaches, quién sabe qué más. Revisó las otras habitaciones. Encontró muebles viejos, libros comidos por la humedad, ropa antigua en los armarios, nada especial. Nada que valiera millones, como los sobrinos habían sugerido con sarcasmo. Bajó de nuevo a la planta baja. Revisó la cocina, la sala, un pequeño comedor. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas. En la cocina encontró frascos viejos con etiquetas escritas a mano. Tintura de árnica, extracto de valeriana, aceite de caléndula. Eran remedios botánicos, obra de Ernesto, el esposo de Beatriz. Entonces vio algo extraño. Detrás de la estufa de leña había una puerta pequeña, casi del tamaño de un armario. No tenía manija, solo una línea en la madera que la delataba. María empujó. No se movió. Empujó más fuerte. Nada. Buscó algo para hacer palanca y encontró un cuchillo viejo en uno de los cajones. Lo metió en la ranura y presionó. La puerta cedió con un sonido seco. Del otro lado, había escaleras que bajaban a la oscuridad. Un sótano. El aire que salió era frío y olía a tierra mojada. María iluminó con el celular. Las escaleras eran de piedra, húmedas, resbaladizas. No quería bajar. Todos los instintos de su cuerpo le gritaban que se fuera de ahí. Pero la voz de Beatriz volvió a su mente. Lo que buscas está adentro. Bajó las escaleras paso a paso, agarrándose de la pared. Eran 12 escalones. Al final había un cuarto pequeño con paredes de piedra. Y ahí, en el centro, había una mesa de madera con papeles, libros y frascos de vidrio. María se acercó. Los papeles estaban amarillentos pero legibles. Eran notas, investigaciones, fórmulas químicas escritas a mano con letra elegante. Tomó uno de los papeles y leyó. Fórmula 47. Tratamiento para enfermedades autoinmunes a base de extracto de Gelsemium sempervirens y compuestos activos de Aconitum napellus. Resultados exitosos en pruebas de laboratorio. Efectividad del 92%. María no podía creerlo. Esto era investigación médica avanzada. Investigación que nunca había sido publicada. Siguió leyendo otros papeles. Había fórmulas para tratar artritis, para curar infecciones resistentes a antibióticos, para reducir tumores. Páginas y páginas de conocimiento científico que el mundo nunca había visto. En una caja de metal encontró cuadernos completos, diarios de investigación de Ernesto Santoro. Leyó la primera página de uno. He dedicado 50 años de mi vida a estudiar las plantas. He descubierto tratamientos que podrían salvar millones de vidas, pero no puedo publicarlos. Las farmacéuticas los robarían, los patentarían, los venderían a precios imposibles para la gente pobre. Este conocimiento debe protegerse hasta que caiga en manos de alguien que lo use con honor. María sintió que las lágrimas le caían. Esto era lo que Beatriz quiso que encontrara. Esto era el secreto.
No era oro ni dinero, era conocimiento. Conocimiento médico que valía más que cualquier fortuna. Subió del sótano con 3 cuadernos bajo el brazo, salió de la casa, cerró la puerta y manejó de regreso a su cuarto en el pueblo. Esa noche no durmió. Se quedó leyendo los cuadernos hasta que amaneció. Cada página era una revelación. Ernesto Santoro había sido un genio y ahora todo ese conocimiento era de ella. Al día siguiente, María tomó una decisión. Se mudaría a la casa del bosque con sus hijos. No le importaba la hiedra venenosa, no le importaba lo que dijera la gente. Esa casa tenía algo que podía cambiar su vida y la vida de muchas personas. Le contó a Santiago y Lucía. Los niños estaban asustados. «Mamá, esa casa da miedo», dijo Santiago. «Dijeron que está llena de plantas que te pueden matar», agregó Lucía. «Vamos a tener cuidado y vamos a limpiarla. Va a ser nuestro nuevo hogar». «¿Y la escuela?» «Van a ir a la escuela del pueblo de San Martín. Está más cerca de la casa». Les tomó una semana empacar sus pocas pertenencias. El dueño de la lavandería donde vivían no puso problemas. Les debían 2 meses de renta de todos modos, así que se alegró de que se fueran. María pidió prestado un camión a su primo Javier y movieron las 3 camas, la ropa, los trastes y poco más. Cuando llegaron a la casa del bosque, los niños se quedaron mudos mirando la hiedra que cubría todo. «Esto parece de película de terror», dijo Santiago. María contrató a don Felipe, un hombre del pueblo que sabía de jardinería, para que quitara la hiedra de al menos la entrada y las ventanas. Don Felipe llegó con guantes gruesos, machete y mucha precaución. «Señora María, esta hiedra es peligrosa. Un roce y le va a salir una alergia horrible, ampollas, comezón por semanas». «Lo sé, por eso la contraté a usted». Don Felipe trabajó 2 días completos. Cortó la hiedra de la puerta principal, de 2 ventanas y de un pequeño camino desde la entrada hasta la casa. El resto quedó intacto. La casa seguía viéndose siniestra, pero al menos ahora podían entrar sin peligro. María limpió el interior. Barrió, trapeó, sacó los muebles viejos que ya no servían, ventaneó todo. Instaló las camas en las habitaciones del segundo piso, la de ella en la más grande, y una litera para los niños en otra. No había electricidad, así que compró lámparas de baterías y velas. No había agua corriente, así que instalaron cubetas afuera para recoger agua de lluvia. Era primitivo, pero era suyo. La primera noche en la casa fue extraña. Los niños no podían dormir. Escuchaban ruidos por todas partes, el viento haciendo crujir la madera, los animales del bosque moviéndose afuera. Santiago se levantó a medianoche y fue al cuarto de María. «Mamá, tengo miedo». «Ven, acuéstate aquí conmigo». Lucía también llegó 5 minutos después. Los 3 terminaron durmiendo en la misma cama, abrazados. María les cantó una canción de cuna hasta que se quedaron dormidos. Ella se quedó despierta un rato más, escuchando la noche. Pensó en todo lo que había pasado, en Roberto, en Beatriz, en el secreto que ahora cargaba, y sintió algo que no había sentido en años. Propósito. Los días siguientes fueron de ajuste. Los niños empezaron en su nueva escuela. Al principio, los otros niños se burlaban de ellos. «Ustedes viven en la casa embrujada del bosque. Mi mamá dice que esa casa está maldita. ¿Es cierto que hay fantasmas?» Santiago llegó a casa llorando un día. María lo abrazó y le dijo: «No les hagas caso, la gente siempre tiene miedo de lo que no entiende. Tú eres fuerte, eres hijo de Roberto Martínez y de María Martínez. No dejes que nadie te haga sentir menos». Mientras tanto, María empezó a estudiar las fórmulas de Ernesto. Cada tarde, después de que los niños se dormían, bajaba al sótano y leía. Estudiaba, tomaba notas, aprendió sobre química orgánica, sobre farmacología, sobre botánica avanzada. Era difícil, había términos que no entendía, conceptos complejos,
pero no se rindió. Consiguió libros de la biblioteca del pueblo. Buscó información en internet en el café del pueblo donde había wifi. Poco a poco fue entendiendo. 2 meses después de mudarse, María decidió probar una de las fórmulas. Era un ungüento para la artritis. Doña Rosario, una vecina del pueblo, sufría de dolores terribles en las manos. No podía ni abrir frascos. María le preparó el ungüento siguiendo las instrucciones de Ernesto al pie de la letra. Recolectó las plantas que necesitaba del bosque. Las procesó, las mezcló con aceites y ceras naturales. Doña Rosario, quiero que pruebe esto. Únteselo en las manos 2 veces al día. ¿Qué es? Un remedio natural. No le va a hacer daño, se lo prometo. Doña Rosario aceptó con desconfianza. Una semana después llegó a la casa del bosque casi corriendo. María, María, no lo vas a creer. El dolor desapareció completamente. Mira, abrió y cerró las manos sin problemas, sin gestos de dolor, sin dificultad. Después de 20 años sufriendo, me curaste en una semana. ¿Qué me diste? Un remedio que encontré en unos libros viejos. Necesito más. Y mi hermana también sufre de artritis. ¿Le puedes hacer? María preparó más ungüento. Doña Rosario corrió la voz. Pronto llegaron más personas. Don Alfredo con problemas de piel. Doña Carmen con migrañas crónicas. El joven Tomás con alergias que ningún doctor podía controlar. Uno por uno, María los fue atendiendo. Estudiaba la fórmula adecuada en los cuadernos de Ernesto, preparaba el remedio, se los daba gratis. Y uno por uno se curaban. En 3 meses, la mitad del pueblo estaba hablando de María y sus remedios milagrosos. La gente que antes la despreciaba, ahora la buscaba. La gente que la llamaba la pobre viuda, ahora la llamaba la sanadora. Pero no todos estaban contentos. Una tarde, mientras María regresaba del pueblo con provisiones, encontró a Rodrigo, Elena y Marcela esperándola fuera de su casa. Los sobrinos de Beatriz habían llegado en un auto negro lujoso y la miraban con caras de furia. «Así que aquí es donde vives», dijo Rodrigo con desprecio. «¿Qué hacen aquí?» Elena se cruzó de brazos. «Nos enteramos de que estás vendiendo remedios, que te estás haciendo famosa. No los vendo, los regalo». «No nos importa», dijo Marcela. «Esta propiedad debería ser nuestra. Tía Beatriz no estaba en sus cabales cuando hizo ese testamento». «El testamento es legal. Hablen con el abogado». Rodrigo se acercó a María, amenazante. «Escúchame bien, limpiadora. No sé qué secreto tiene esta casa de porquería, pero vamos a averiguarlo. Y cuando lo hagamos, te vamos a quitar todo. Esta casa es mía. Váyanse de mi propiedad. O si no, ¿qué? Vas a llamar a la policía. Tú no eres nadie. Nosotros somos los Santoro. Tenemos abogados, tenemos dinero, tenemos poder. Te vamos a aplastar». Los 3 se subieron al auto y se fueron levantando una nube de polvo. María se quedó ahí, temblando, pero no de miedo, de coraje. No iba a dejar que esos buitres le quitaran lo que Beatriz le había dejado. Esa misma noche, María decidió que necesitaba protección legal. Fue a ver al licenciado Romero, el abogado de Beatriz. Le contó sobre la visita de los sobrinos. «No se preocupe, señora Martínez, el testamento es sólido. Ellos no pueden hacer nada. ¿Y si contratan abogados caros? ¿Y si encuentran una forma de quitármela?» La señora Beatriz me dejó instrucciones muy claras. Si los sobrinos intentaban impugnar el testamento, yo debía defender sus deseos con todos los recursos necesarios. Tengo un fondo especial para eso. María se sintió un poco más tranquila, pero sabía que esto no había terminado. Los sobrinos no se quedaron quietos, empezaron a investigar. Contrataron a un detective privado para que espiara a María. El detective se hizo pasar por un paciente con dolor de espalda y fue a pedirle ayuda.
Señora María, me dijeron que usted tiene remedios muy buenos. Puedo intentar ayudarlo. ¿Qué le duele exactamente? María lo atendió sin sospechar nada. Le preparó una pomada. El detective se la llevó y se fue directo con Rodrigo. Encontré algo interesante. Tiene un sótano lleno de cuadernos viejos. Alcancé a ver por la ventana. Parecen libros de medicina o algo así. Rodrigo sonrió. Sabía que había algo. Esa casa tiene un tesoro escondido. Necesitamos entrar ahí y sacarlo. ¿Quieren que entre a robar? No. Quiero que vigiles cuando sale de la casa y me avisas. El detective aceptó. 2 semanas después, María tuvo que ir al pueblo a comprar provisiones. Dejó a los niños en la escuela y salió temprano. El detective le avisó a Rodrigo. Los 3 sobrinos llegaron a la casa del bosque con un cerrajero que habían sobornado. Ábrela. Esto es ilegal, señores. Te estamos pagando 2,000 pesos. Ábrela y cállate. El cerrajero abrió la puerta. Los 3 entraron. Buscaron por toda la casa. Abrieron armarios, revisaron cajones, movieron muebles. Encontraron la puerta del sótano. Bajaron y ahí vieron los cuadernos. Elena tomó uno y lo hojeó. ¿Qué es esto? ¿Fórmulas médicas? Rodrigo tomó otro. Son investigaciones de tío Ernesto. Esto debe valer una fortuna. Marcela agarró 3 cuadernos. Si vendemos esto a una farmacéutica, nos pueden dar millones. Vámonos, llevémonos todo. Subieron del sótano cargando los cuadernos. Pero cuando llegaron a la sala, se encontraron con María parada en la puerta, con el celular en la mano. «Salgan de mi casa». Rodrigo se rió. «¿O qué? ¿Nos vas a detener tú sola?» «Ya llamé a la policía, vienen en camino. No nos importa. Estos cuadernos son nuestros, pertenecían a nuestro tío. Y él se los dejó a Beatriz, y Beatriz me los dejó a mí. Eso es robo». Elena se acercó a María. «Mira, tonta, suelta el teléfono y déjanos ir. O te vamos a acusar de estar practicando medicina sin licencia. Porque eso es lo que estás haciendo, ¿verdad? Dándole medicinas a la gente sin ser doctora. Eso es un delito». María sintió que el piso se movía bajo sus pies. Tenían razón. Técnicamente estaba infringiendo la ley, pero no podía dejar que se llevaran los cuadernos. Esos cuadernos no salen de aquí. Rodrigo empujó a María a un lado. Ella cayó al suelo. Los 3 sobrinos salieron corriendo hacia su auto con los cuadernos. María se levantó y corrió detrás de ellos. «¡No! ¡Deténganse!». Pero ya era tarde. Se subieron al auto y arrancaron a toda velocidad. María se quedó ahí, en medio del camino, viendo cómo desaparecían entre los árboles. Sintió que todo se derrumbaba. Sin los cuadernos, no podía seguir ayudando a la gente. Sin los cuadernos, perdía la única cosa valiosa que tenía. Se dejó caer de rodillas en la tierra y lloró. Lloró de impotencia, de rabia, de desesperación. Pero entonces recordó algo. Beatriz le había dicho: «Ten paciencia, no te rindas». María se limpió las lágrimas, se levantó y corrió de vuelta a la casa. Bajó al sótano. Los sobrinos se habían llevado 20 cuadernos, pero había más. En un baúl viejo que estaba en la esquina, encontró otros 30 cuadernos. Y lo más importante, encontró algo que los sobrinos no habían visto, un sobre grande con el nombre de María escrito con la letra de Beatriz. Lo abrió con manos temblorosas. Adentro había una carta y un documento. La carta decía: «Querida María, si estás leyendo esto es porque ya encontraste el tesoro de Ernesto. Sabía que mis sobrinos intentarían robarlo. Por eso dejé los cuadernos más importantes en el baúl. Los que están en la mesa son copias. Las fórmulas reales, las investigaciones completas, están en los cuadernos del baúl. Además, te dejo este documento. Es el registro de todas las patentes que Ernesto nunca publicó.
Están a nombre de un fideicomiso que ahora es tuyo. Úsalo bien. Ayuda a la gente. Eso es lo que Ernesto hubiera querido. Con amor, Beatriz. María no podía creerlo. Las patentes. Eso significaba que las fórmulas le pertenecían legalmente. Los sobrinos se habían robado copias sin valor. Ella tenía los originales. Escuchó sirenas afuera. La policía había llegado. Salió del sótano. 2 patrullas estaban estacionadas afuera. María les contó todo. Les mostró la carta de Beatriz. Les explicó sobre el robo. Puede describir a los ladrones. Son Rodrigo, Elena y Marcela Santoro, sobrinos de la fallecida Beatriz Santoro. Los policías se miraron entre ellos. Conocemos a los Santoro. Son gente importante del pueblo. No me importa quiénes sean. Entraron a mi casa y robaron documentos que me pertenecen. Necesitamos pruebas. María les mostró la cerradura forzada. Les mostró las huellas de zapatos en el polvo del sótano. Los policías tomaron fotos y levantaron un reporte. Le dijeron que harían una investigación, pero María sabía que los sobrinos tenían influencias. Sabía que esto iba a ser una pelea difícil. Esa noche, después de que los policías se fueron, María se sentó en el sótano rodeada de los cuadernos verdaderos. Los abrió uno por uno. Leyó, estudió y tomó una decisión. No iba a quedarse callada. No iba a dejar que los sobrinos ganaran. Iba a usar ese conocimiento para hacer lo que Ernesto y Beatriz siempre quisieron: ayudar a la gente, curar a los enfermos. Y si eso significaba enfrentarse a los Santoro, a la ley, a quien fuera, lo haría. Porque ahora entendía algo. Beatriz no le había dejado solo una casa. Le había dejado una misión, y María Martínez, la viuda que todos despreciaban, estaba lista para cumplirla. María no durmió esa noche. Se quedó en el sótano hasta el amanecer, fotografiando cada página de los cuadernos verdaderos con su celular. Si los sobrinos volvían a intentar robarlos, al menos tendría copias digitales. Subió las fotos a una cuenta de correo electrónico nueva que creó específicamente para eso. Después guardó los cuadernos en una caja de metal que enterró en el bosque, detrás de la casa, marcando el lugar con una piedra grande. Al día siguiente, María fue a ver al licenciado Romero y le llevó la carta de Beatriz y el documento de las patentes. El abogado leyó todo con cuidado. Cuando terminó, la miró con una sonrisa. Señora Martínez, ¿sabe lo que tiene aquí? Esto vale millones. Estas patentes cubren tratamientos que no existen en el mercado. Si las registra correctamente y las licencia a laboratorios serios, puede cambiar su vida para siempre. No quiero venderlas a laboratorios que van a cobrar precios imposibles. Quiero que la gente pobre tenga acceso a estos tratamientos. Entonces, necesita crear su propia fundación o empresa, producir los medicamentos usted misma y distribuirlos a bajo costo. ¿Cómo voy a hacer eso? No tengo dinero para montar un laboratorio, pero tiene las patentes, puede conseguir inversionistas o puede empezar pequeño, produciendo en su propia casa y crecer poco a poco. María salió de la oficina del abogado con la cabeza llena de ideas. Pero antes de poder hacer cualquier cosa, necesitaba detener a los sobrinos. 2 días después, recibió una llamada de la policía. Señora Martínez, fuimos a interrogar a los señores Santoro sobre el robo que reportó. ¿Y qué dijeron? Niegan todo, dicen que nunca entraron a su casa. Dicen que usted los está acusando falsamente porque quiere quedarse con propiedades que no le corresponden. ¿Y las huellas? ¿Y la cerradura forzada? Dicen que usted misma pudo haberlo hecho para incriminarlos. Sin testigos ni evidencia más sólida, no podemos arrestarlos. María sintió que la sangre le hervía. Entonces ellos pueden robarme y no pasa nada. Lo siento, señora. Así funciona la ley. Necesitamos pruebas. Colgó el teléfono furiosa.
Los sobrinos tenían dinero y contactos, podían salirse con la suya, pero María no iba a rendirse. Si la policía no podía ayudarla, ella encontraría otra manera. Una semana después, mientras María estaba en el pueblo comprando verduras, se encontró con doña Rosario, la señora que había curado de artritis. María, ¿es cierto que los Santoro te robaron? Sí, doña Rosario. Qué desgraciados, después de todo lo que has hecho por el pueblo. Mira, te voy a decir algo. Mi sobrino trabaja en el banco donde los Santoro tienen sus cuentas. Me contó que ellos están tratando de vender unos documentos a una farmacéutica grande de la capital. María sintió un escalofrío. ¿Cuándo? Esta semana. Van a tener una reunión con ejecutivos de Pharmacorp. Es una empresa enorme. Gracias, doña Rosario. Esto me ayuda mucho. María corrió de vuelta a casa, llamó al licenciado Romero y le contó. Tenemos que detenerlos antes de que vendan esas copias. Si logran engañar a Pharmacorp y hacerse pasar por dueños de las patentes, va a ser un desastre legal. Déjeme hacer unas llamadas. Conozco a un abogado en la capital que trabaja con casos de propiedad intelectual. 2 días después, el licenciado Romero tenía un plan. Contactó directamente a Pharmacorp y les informó que los documentos que los Santoro estaban ofreciendo eran robados y que las patentes verdaderas pertenecían a María Martínez, quien podía demostrarlo con documentación legal. Pharmacorp canceló la reunión con los sobrinos de inmediato. No querían problemas legales. Rodrigo, Elena y Marcela se enteraron y se pusieron furiosos. Sabían que María los había bloqueado. Esa misma noche, los 3 llegaron a la casa del bosque. Pero esta vez no venían a robar, venían a asustar. Eran las 11 de la noche. María acababa de acostar a los niños cuando escuchó golpes violentos en la puerta. «¡Abre, María! ¡Sabemos que estás ahí!». Era la voz de Rodrigo. María sintió pánico. Los niños se despertaron asustados. «Mamá, ¿qué pasa? Quédense en su cuarto. No salgan por nada». Bajó las escaleras. Los golpes continuaban. «¡Abre o tiramos la puerta!». María agarró el teléfono y marcó a la policía. Pero sabía que tardarían al menos 20 minutos en llegar desde el pueblo. Los golpes se hicieron más fuertes. Escuchó el sonido de madera rompiéndose. Estaban pateando la puerta. María corrió a la cocina y agarró un cuchillo. No sabía si sería capaz de usarlo, pero necesitaba algo para defenderse. La puerta se abrió de golpe. Entraron los 3 sobrinos. Rodrigo llevaba una palanca de metal. Elena y Marcela tenían linternas. «¿Dónde están los cuadernos verdaderos?», gritó Rodrigo. «Fuera de mi casa. No nos vamos sin esos cuadernos. Nos arruinaste el negocio con Pharmacorp. Ahora nos vas a dar lo que nos pertenece. No les pertenece nada. Beatriz me los dejó a mí». Rodrigo se acercó amenazante. María levantó el cuchillo. «No te atrevas a acercarte». Elena se rió. «¿Nos vas a apuñalar? No tienes el valor». En ese momento, Santiago bajó corriendo las escaleras con su teléfono en la mano. «Ah, mamá, los estoy grabando. Todo esto está siendo grabado». Los 3 sobrinos se congelaron. Rodrigo miró a Santiago con furia. «Dame ese teléfono, niño». «No, ya lo subí a internet. Están en vivo. Todo el mundo está viendo esto». Era verdad. Santiago había aprendido a usar las redes sociales en la escuela. Había abierto una transmisión en vivo en la cuenta de su mamá y estaba grabando todo. Ya había 50 personas viendo. Marcela palideció. «Rodrigo, vámonos. Esto es un desastre. No hasta que consigamos esos cuadernos». Pero entonces escucharon las sirenas. La policía venía. Y esta vez traían refuerzos porque María les había dicho que los atacantes eran 3 y estaban violentando su domicilio. Los sobrinos corrieron hacia la puerta, subieron a su auto y arrancaron justo cuando las patrullas llegaban. Los policías los persiguieron. María abrazó a Santiago. «Hijo, fuiste muy valiente. Aprendí de ti, mamá».
Las patrullas regresaron media hora después con los 3 sobrinos esposados. Esta vez sí había pruebas. La transmisión en vivo había sido vista por más de 200 personas. Había evidencia clara de allanamiento, amenazas y daños a propiedad privada. Los arrestaron formalmente. Al día siguiente, la historia se hizo viral. El video de Santiago mostrando cómo los sobrinos ricos intentaban robarle a una viuda pobre fue compartido miles de veces. Los medios locales llegaron a entrevistar a María. La gente del pueblo organizó una manifestación de apoyo afuera de la comisaría, exigiendo que los Santoro fueran procesados con todo el peso de la ley. El escándalo fue tan grande que los sobrinos no tuvieron más remedio que aceptar un acuerdo. Sus abogados negociaron con el licenciado Romero. A cambio de no ir a prisión, los 3 firmaron documentos, renunciando a cualquier reclamación sobre la Casa del Bosque, sobre los cuadernos, sobre las patentes, sobre todo lo relacionado con la herencia de Beatriz. También tuvieron que pagar una multa de 50.000 pesos por daños y perjuicios. Rodrigo firmó el documento con odio en los ojos. «Esto no se va a quedar así». «Sí se va a quedar así», dijo el licenciado Romero. «Si vuelven a acercarse a la señora Martínez o a sus hijos, van directo a prisión, y esta vez no habrá acuerdos». Los sobrinos salieron de la oficina del abogado humillados. El pueblo entero hablaba de ellos con desprecio. La familia Santoro, que había sido respetada por décadas, ahora era sinónimo de codicia y vergüenza. María, en cambio, se convirtió en una heroína local. La gente la paraba en la calle para felicitarla. Los niños de la escuela de Santiago y Lucía ahora los trataban con admiración en lugar de burla. «Tu mamá es increíble. Es cierto que tiene medicinas que curan todo. Mi abuela dice que tu mamá es un ángel». Con el peligro de los sobrinos finalmente eliminado, María pudo concentrarse en su verdadera misión. Con el dinero de la multa y con un pequeño préstamo del banco que el licenciado Romero le ayudó a conseguir, María convirtió parte de la Casa del Bosque en un laboratorio casero. Compró equipo básico, frascos, balanzas, filtros, una pequeña estufa para calentar mezclas. Empezó a producir los remedios de forma más profesional, siguiendo las fórmulas exactas de Ernesto. No los vendía, los regalaba, pero la gente insistía en pagarle algo. Dejaban 10 pesos, 20 pesos, lo que podían. María aceptaba esas donaciones y las usaba para comprar más material. El laboratorio fue creciendo. Un día llegó el doctor Salinas, el mismo que la había visto limpiando el piso de la farmacia meses atrás. Venía con una propuesta. «María, he visto los resultados de tus remedios. Son extraordinarios. Tengo pacientes que llevan años sufriendo y tú los curaste en semanas. ¿Has pensado en estudiar medicina formalmente?» «Doctor, tengo 32 años, 2 hijos y no tengo dinero para la universidad». «Hay becas, hay programas para gente como tú, con talento y dedicación. Yo puedo recomendarte. Y mientras estudias, puedes seguir produciendo tus remedios. Incluso podríamos asociarnos. Yo valido médicamente tus fórmulas, tú las produces y juntos ayudamos a más gente». María sintió que el corazón le latía fuerte. Era su sueño de toda la vida, ser médica, y ahora, finalmente, parecía posible. Aceptó. Se inscribió en la Universidad Estatal de la capital, en un programa nocturno para adultos trabajadores. Consiguió una beca completa gracias a la recomendación del doctor Salinas y a un ensayo que escribió sobre botánica médica. Cada lunes, miércoles y viernes manejaba 2 horas a la capital para asistir a clases. Los martes y jueves producía remedios y atendía a pacientes en su casa. Fue agotador. Hubo noches en que llegaba a casa a las 2 de la mañana después de estudiar y todavía tenía que preparar el desayuno de los niños para el día siguiente.
Hubo días en que quiso rendirse, en que sentía que no podía con todo, pero entonces recordaba la carta de Beatriz, recordaba las palabras de Ernesto en sus cuadernos, recordaba por qué estaba haciendo esto. Santiago y Lucía fueron su mayor apoyo. Aprendieron a cocinar para ayudarla, aprendieron a limpiar la casa. Santiago incluso empezó a ayudarla en el laboratorio, etiquetando frascos y organizando ingredientes. Lucía se encargaba de recibir a los pacientes que llegaban, de ofrecerles agua, de hacerlos sentir cómodos. Pasaron 4 años, 4 años de sacrificio, de esfuerzo, de noches sin dormir. Pero María no se rindió. Y finalmente, en una ceremonia emocionante en la universidad, recibió su título de médica. Tenía 36 años. Santiago tenía 13 y Lucía 10. Los dos estaban en primera fila, llorando de orgullo mientras veían a su mamá cruzar el escenario con su birrete y su toga. El doctor Salinas también estaba ahí. Al final de la ceremonia se acercó a María. «Lo lograste. Siempre supe que lo lograrías. No lo habría logrado sin su ayuda, doctor. Ahora tienes que decidir qué sigue. ¿Vas a trabajar en un hospital? ¿Vas a abrir una clínica?» María ya lo había pensado. «Voy a abrir una clínica comunitaria en el pueblo. Voy a ofrecer consultas gratuitas o a bajo costo. Y voy a producir los medicamentos de Ernesto a mayor escala. Quiero que lleguen a más gente, no solo al pueblo, sino a toda la región. Vas a necesitar inversión para eso. Voy a buscarla. Ya tengo las patentes registradas. Tengo los resultados médicos documentados. Tengo casos de éxito. Alguien va a querer invertir, y alguien lo hizo. Una fundación internacional dedicada a la medicina accesible escuchó sobre María y su trabajo. Enviaron representantes a conocerla. Vieron su laboratorio casero. Vieron los testimonios de las personas que había curado. Vieron su pasión y dedicación. Y decidieron invertir 2 millones de pesos en su proyecto. Con ese dinero, María construyó una clínica moderna en el pueblo de San Martín. Contrató a 3 médicos más, a 2 enfermeras, a un farmacéutico. Montó un laboratorio profesional donde podían producir los remedios de Ernesto a gran escala. Y lo más importante, ofreció todo a precios que la gente pobre pudiera pagar. La clínica se inauguró un sábado de mayo. Llegaron más de 500 personas. Había pacientes que María había tratado antes, vecinos del pueblo, reporteros, representantes de la fundación y hasta el alcalde. María dio un discurso corto pero emotivo. Hace 5 años yo era una viuda sin esperanza. Limpiaba pisos para sobrevivir. La gente me despreciaba, pero una mujer llamada Beatriz Santoro me dio una oportunidad, me dio un trabajo, me dio dignidad, y cuando murió me dejó un regalo que todos pensaban que no valía nada. Una casa vieja envuelta en hiedra venenosa. Pero dentro de esa casa estaba el conocimiento de un hombre brillante llamado Ernesto. Y ese conocimiento cambió mi vida. Hoy estoy aquí no solo como médica, sino como prueba de que Dios nunca nos abandona. Incluso cuando todo parece perdido, Él está preparando algo mejor. Esta clínica no es mía, es de todos ustedes. Es para servir a los que no tienen, es para honrar la memoria de Beatriz y Ernesto, y es para demostrar que la bondad siempre encuentra su recompensa. La gente aplaudió de pie, muchos lloraban. Doña Rosario se acercó a abrazar a María. «Estoy tan orgullosa de ti, hija». Los siguientes meses fueron de trabajo intenso, pero gratificante. La clínica atendía a cientos de pacientes cada semana. Los remedios de Ernesto demostraron ser tan efectivos que otras clínicas y hospitales empezaron a pedirlos. María estableció un sistema de distribución. Los vendía a hospitales y clínicas privadas a precio comercial y usaba esas ganancias para subsidiar el tratamiento gratuito de los pacientes pobres. En 2 años, María se convirtió en millonaria.
no porque hubiera buscado el dinero, sino porque su trabajo tenía tanto impacto que las ganancias llegaron naturalmente, pero nunca olvidó de dónde venía. Siguió viviendo en la casa del bosque, aunque ahora la había remodelado completamente. Quitaron toda la hiedra venenosa con ayuda de expertos, repararon el techo, instalaron electricidad y agua corriente, pintaron las paredes. La casa pasó de ser un lugar tenebroso a ser un hogar hermoso. Santiago y Lucía crecieron rodeados del ejemplo de su madre. Santiago decidió estudiar química farmacéutica, quería mejorar y desarrollar las fórmulas de Ernesto. Lucía quería ser médica como su mamá. Los dos eran excelentes estudiantes. María les pagó las mejores escuelas, las mejores universidades, pero siempre les recordó: el dinero es una herramienta, no un propósito. Lo usamos para ayudar, no para presumir. Cuando Santiago cumplió 18 años, María organizó una pequeña celebración. Durante la fiesta, su hijo le dio un regalo. Era un libro. En la portada decía: Formulario Santoro Martínez de Medicina Botánica. Adentro estaban todas las fórmulas de Ernesto, actualizadas y mejoradas por Santiago, listas para ser publicadas y compartidas con el mundo médico. María lloró de emoción. Hijo, esto es lo que Ernesto siempre quiso, que su conocimiento ayudara a todos. Y eso es lo que vamos a hacer, mamá. Papá estaría orgulloso de ti. Yo estoy orgulloso de ti. Esa noche, María salió al jardín de su casa, miró las estrellas y habló en voz baja, como si alguien pudiera escucharla. Gracias, Beatriz. Gracias, Ernesto. Gracias, Roberto. Y gracias, Dios, por nunca abandonarme. Hoy, 15 años después de recibir aquella casa envuelta en hiedra venenosa, la Fundación Santoro Martínez opera en 12 estados del país. Han tratado a más de 100.000 pacientes. Han desarrollado 20 medicamentos nuevos, basados en las investigaciones de Ernesto. Y todo se ofrece a precios accesibles o de forma gratuita para quienes no pueden pagar. María tiene ahora 47 años. Santiago es un químico farmacéutico reconocido internacionalmente. Lucía está en su último año de medicina. Los tres siguen viviendo con humildad, sirviendo a los demás, honrando la memoria de las personas que les dieron una oportunidad. Y la casa del bosque, que todos decían que no servía para nada, se convirtió en un símbolo de esperanza. María la transformó en un museo dedicado a Ernesto Santoro. Los visitantes pueden ver el laboratorio original en el sótano. Pueden leer las notas del botánico. Pueden aprender sobre plantas medicinales. Y pueden escuchar la historia de María, la viuda que no se rindió. En la entrada del museo hay una placa con una frase que María escribió: Cuando Dios cierra una puerta, no solo abre una ventana, a veces te da una casa completa. Solo tienes que tener el valor de entrar y descubrir lo que hay adentro. Esta historia nos enseña algo fundamental. No importa cuán difícil sea tu situación, no importa cuántas veces te humillen o te rechacen, no importa si lo que recibes parece inútil o sin valor, Dios siempre tiene un plan, siempre está preparando algo mejor. Lo que proteges con tu vida te protegerá. La bondad siempre encuentra su recompensa y nunca es tarde para cumplir tus sueños. María era una mujer que limpiaba pisos. Hoy es una médica millonaria que ha salvado miles de vidas, no porque tuviera suerte, sino porque tuvo fe, coraje y un corazón dispuesto a servir. Si esta historia te inspiró, si te emocionó, si te recordó que siempre hay esperanza, déjame un comentario contándome cuál fue tu parte favorita. Suscríbete al canal para más historias como esta y comparte este video con alguien que necesite escuchar que los milagros existen, que Dios nunca llega tarde y que incluso en medio de la oscuridad más profunda siempre hay una luz esperando.
Recuerda, lo que hoy parece una maldición, mañana puede ser tu mayor bendición. No te rindas, sigue adelante. Tu casa envuelta en hiedra venenosa está esperándote. Solo tienes que tener el valor de abrirla. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Que Dios te bendiga.